Eh, Distinguida profesora Javiera Robledo Thompson, que me acompaña, o que yo la estoy acompañando, no sé. Nuestra primera expositora del día de hoy es la querida profesora chilena de la Universidad Central de Chile, eh, pero no lo suficiente como para haber venido hoy aquí, ¿no? Usted se vino desde Rancagua, pero ella está más lejos. Eh, que nos va a hablar de la extraordinaria y enormemente discutida película La vita è bella, la película de Benigni, enseñar derecho de la infancia con enfoque sensible al trauma. Vamos a localizarla a Natalia, vamos a anclarla y vamos a pedirle que active su audio y vas a compartir pantalla. No, me van a ver a mí. No sé si hay algún problema con, con eso. Ningún problema, todo lo contrario. Lo que pasa es que querríamos verte aquí, Me junto con comprometo para nosotros. el próximo año acompañarlos en Si cuerpo, ¿no? hubieras estado ayer, hubieras visto que todos prometieron lo mismo. O sea que Me imagino. si hubieras estado ayer, hubieras visto que tuvimos un récord de promesas. Yo creo que ni a la Santísima Virgen le prometen tanto. Así que tienes 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, gracias por esa presentación. Quiero compartir con ustedes mis reflexiones acerca de cómo la película La vida es bella nos puede ayudar en un contexto pedagógico de la enseñanza del derecho de la infancia, que es el área en la que me he especializado en investigación y docencia, para mostrarle a nuestros alumnos, futuros abogados, cómo podemos ayudar a nuestros clientes a formarse como tutores de resiliencia frente a un evento traumático, una experiencia adversa como pudiese ser un proceso judicial. Ese es mi objetivo el día de hoy. Y primero, me imagino que casi todos hemos visto La vida es bella. Es una película que siempre recomiendo a lo largo de mis clases en estos años, porque es un espejo de la realidad que nos muestra y nos enseña a humanizar la experiencia del sufrimiento infantil. Para quienes no la han visto, tal vez las generaciones más jóvenes, solo un brevísimo resumen. Es una obra de 1997 que se inspira en un libro que se llama Al final le gané a Hitler, de Rubino Romeo Salmoni, un sobreviviente de Auschwitz que narra esta experiencia en su libro. Quiero partir con una cita que inspira a Roberto Benigni a trabajar en esta película, que fue, por cierto, bastante polémica por la banalización del sufrimiento, de la experiencia del pueblo judío en el Holocausto. Y él en una entrevista dice, reír y llorar viene del mismo punto del alma, ¿no? Soy un narrador. El quid de la cuestión es llegar a la belleza, a la poesía de la que nos hablaba Ricardo al inicio, no importa si es comedia o tragedia. Pareciera que esta beta dickensiana se cuela también en la propia familia de Roberto Benigni, para la cual la experiencia humana es el sufrimiento y la felicidad son dos caras de la misma moneda y siempre están presentes. El mismo padre de Roberto Benigni, Luigi Benigni, pasó 2 años en un campo de concentración nazi y para evitar asustar a sus hijos con estas historias, estas memorias difíciles, también recurre al humor y descubre que el humor ayuda a llevar el sufrimiento. Esta película obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora, al mejor actor y mejor película extranjera en 1998. Una breve síntesis, en ella Roberto Benigni es quien encarna al personaje principal Guido, un judío que tiene un humor a prueba de todo evento, que llega unos años antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a la Toscana en Italia, con su amigo Ferruccio, y tenía la ilusión de abrir su propia librería. Al llegar se enamora de una de las maestras de este pueblo, la que estaba comprometida, con un oficial alto del régimen fascista. Y bueno, se la roba en una escena espectacular, montado en un caballo en medio de un banquete, ellos se enamoran, nos muestra un primer momento muy idílico, muy romántico de esta relación. Y luego la película
hace un salto en el tiempo y nos lleva al momento en que ya están casados, tienen un hijito que se llama Josué, que tiene 6 años, y tienen la librería de sus sueños. Pero llega el fascismo a la escena y son separados, ¿cierto?, conforme a disposiciones del régimen, Guido y su hijo, quienes son considerados judíos, y puestos en un vagón con destino a un campo de concentración. Dora exige mantenerse con su familia y exige también ser trasladada a este campo. Y aquí viene el primer punto interesante en el que podemos observar cómo a través de una experiencia adversa existen adultos sensibles y empáticos que se configuran como tutores de resiliencia. Los adultos tenemos el rol de decodificar la experiencia externa para los niños que están en desarrollo. Y aquí vemos cómo Guido elige, para proteger la integridad de la salud mental de su hijo, elige modelar esta experiencia, intermediarla a través del relato de un juego. Si no lloramos, si no nos quejamos del hambre, si nos escondemos, nos mantenemos seguros, al final vamos a obtener 1000 puntos y el premio va a ser un tanque. Esta película ha tenido muchos análisis desde la epistemología, la ciencia política, la historia, la crítica del cine. Y en este minuto, en este momento, quiero mostrarles cómo también puede ser un recurso pedagógico para la promoción de los derechos de la infancia, la humanización del sufrimiento infantil y la formación de pregrado en Derecho con enfoque sensible al trauma, que me parece que es un enfoque que debemos también empezar a incorporar en nuestro ejercicio profesional. Como abogados, cuando nos acercamos a un proceso como este, a una situación adversa, ¿no?, una vulneración de derechos, como claramente está viviendo Josué, vamos a hablar en nuestro propio lenguaje y vamos a explicarlo desde el derecho de la familia o el derecho de la infancia. Vamos a hablar de los principios del derecho de familia, la protección de los más débiles, la igualdad de todos los integrantes del grupo familiar, la corresponsabilidad parental. Hablaremos de los derechos de supervivencia y desarrollo previstos y consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW. A nivel local en Chile también tenemos hoy, después de mucho esperar, por cierto, una ley integral de protección a la infancia y adolescencia que consagra ciertos principios como la perspectiva de género, progresividad y no regresividad, interpretación en beneficio del interés superior de los niños, etc. Pero frente a la vivencia interna que tienen los niños y las niñas en una situación de vulneración de derechos, este lenguaje jurídico se queda corto, ¿no? Y no podemos explicar a través de este lenguaje cuáles son las consecuencias en el desarrollo humano de este niño cuando hay ausencia o afectación de derechos. El derecho no basta para explicar el sufrimiento humano. Y además el derecho, el lenguaje jurídico tiene esta estructura que es parcelada y que va reforzando los límites entre las fronteras disciplinarias. Y lo que vamos haciendo es dificultar la comprensión de estos problemas que tienen múltiples aristas. Los seres humanos somos sistémicos, muchas cosas pasan alrededor nuestro al mismo tiempo, no somos lineales, una consecuencia de una y otra cuestión. Por lo tanto, el enfoque de interseccionalidad, que es un enfoque que nace desde los derechos humanos, puede ayudarnos a entender el sufrimiento infantil en medio de una experiencia adversa. Si miramos la historia de los derechos humanos de los niños, veremos que, por ejemplo, en Chile tuvimos que esperar 100 años desde nuestra historia republicana para que recién el Estado mirara a los niños y niñas como sujetos de derecho. En 1912, la primera ley de infancia. Y la comunidad internacional demoró 10 años en ponerse de acuerdo en el texto de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas a partir de 1978, cuando Polonia, que es un pueblo que yo admiro profundamente, ha propuesto sobre la mesa, ¿cierto?, la idea de conversar, bueno, qué derechos humanos le vamos a reconocer a la infancia.
Si esta cuestión de la experiencia adversa, la vulneración de derechos, la llevamos al foro de justicia, nos vamos a encontrar que en este espacio, si bien es judicial, también confluyen diversas disciplinas a medida que se van conformando las estructuras judiciales. Nos vamos a encontrar a peritos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, terapeutas familiares, mediadores, médicos y, por cierto, los abogados que estamos siempre detrás del conflicto. Por lo tanto, la interdisciplinariedad nos va interpelando a propósito de las experiencias de infancia frente a la afectación de derechos fundamentales. Pero los abogados no solemos preguntarnos qué significa en el mundo interno de los niños la guerra, el racismo, el hambre, la violencia, que son vulneraciones que nos propone reflexión esta película. El abogado probablemente va a decir, bueno, lo que Josué está viviendo es una afectación a sus derechos de supervivencia y desarrollo previstos y consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Pero si le preguntamos a Josué, él no nos va a hablar de con este lenguaje jurídico, sino que nos va a decir, nos va a hablar del sufrimiento, de que extraña a su madre, de que está viviendo en un lugar sucio, que ya no está yendo al colegio, que le faltan las comidas y los juegos y de la nostalgia de volver a casa. Un psicólogo nos dirá que se trata de experiencias adversas en infancias tempranas y que estas experiencias van a afectar significativamente el desarrollo psicológico, neurológico y social del ser humano. ¿Cuáles son estas experiencias adversas en infancia y cómo las vemos reflejadas en la película? Encontramos muchos ejemplos: el holocausto, la guerra, el hambre, los conflictos económicos prolongados, la segregación, la deserción escolar, la separación familiar, el racismo, el desplazamiento forzado, las ejecuciones. Cuestiones todas que lamentablemente seguimos encontrándonos en pleno siglo XXI. Históricamente, la psicología ha hablado de la teoría del evento único a propósito de las experiencias adversas e intentan hacer uno la experiencia del niño con este evento traumático. Entonces, se habla un poco de vulneraciones específicas, como por ejemplo, se suele decir, este niño es abusado en su integridad física por la guerra, ¿no? Y olvidamos de hablar de la experiencia que es la vivencia interna del sujeto y se nos parcela, se nos hace difícil la comprensión de estos fenómenos y empezamos a poner etiquetas. El niño maltratado, la niña abusada, la niña desplazada o incluso empezamos a patologizar el sufrimiento infantil, poniéndole etiquetas como trastorno del límite, trastornos de ansiedad, depresión y patologizamos estas experiencias de sufrimiento. Incluso los mismos procesos judiciales pueden ser fuente de un evento traumático complejo o experiencias adversas y generar daños iatrogénicos. Si bien la respuesta del Estado frente a una vulneración es un mecanismo judicial, este mecanismo en sí puede extenderse tanto o incluso invisibilizarse la vivencia interna de este niño, de esta niña que es sujeto de protección, que puede terminar dañándolo eh, el proceso en sí. Y tomemos algunos ejemplos, ¿no?, de experiencias adversas que vemos en la película y vamos haciendo la conexión. Por ejemplo, la separación judicial, la separación familiar, perdón, el desmembramiento de este sistema familiar. ¿Qué habría pasado en el mundo interno de Josué de no contar con un adulto empático que decodificó e intermedió estas experiencias adversas de forma sensible como lo hizo su padre? Probablemente esto habría alterado, ¿cierto?, su desarrollo futuro y se configuraría como un trauma complejo. Esto genera una sensación de inseguridad emocional, de una experiencia desorganizada sin tener cuidadores sensibles. Em, pero aquí viene en rescate la figura del tutor de resiliencia, que es la que nos muestra Guido en la película, acompañando esta experiencia adversa de forma compasiva y protectora de sus derechos fundamentales. Evitamos, por lo tanto, la alteración en la arquitectura cerebral de este niño con las futuras depreciaciones de sus funciones ejecutivas complejas. Incluso hay investigaciones que nos hablan de que experiencias tempranas en infancia no reguladas ni acompañadas sensiblemente tienen impacto en el desarrollo futuro adulto con prevalencia de enfermedades cardíacas, depresión, suicidios, entre otras cuestiones.
La humanización del sufrimiento frente a la afectación de derechos fundamentales en infancia no se aborda en ningún plan de formación de derecho de pregrado. Y gracias a esta película aprendemos a humanizar esta experiencia y nos muestra cómo este adulto sensible y empático recurrió a su inteligencia emocional, configurándose como un tutor de resiliencia y protegiendo los derechos fundamentales de Josué. Vamos a algunos ejemplos porque ya estoy un poquito casi sobre el tiempo. Eh, por ejemplo, en cuestiones como el diálogo frente a la muerte o los berrinches, los mismos berrinches. Hay escenas en la película donde Josué está haciendo berrinche porque no quiere salir debajo de la mesa. El padre se Profesora, le quedan aproxima. 6 minutos, no se Ah, preocupe. muchas gracias. Se aproxima a su hijo a través del juego. Probablemente este padre, como muchos otros, ¿no? Viene llegando cansado del trabajo o con la preocupación de que cuestiones de adulto, ¿no? Las mochilas que cargamos a veces los adultos, pero él elige aproximarse a través del juego. Comparten tiempo juntos, eventos cotidianos están insertos en la experiencia diaria de este niño con la presencia de ambos padres. La escena de la bicicleta, en la que los tres recorren las calles del pueblo camino al trabajo de la mamá, es una escena que nos muestra cómo los niños están presentes en el día a día en este sistema familiar. Comparten tiempo juntos, o cuando ya la película adopta un tono más oscuro y vienen los agentes a buscar a Guido para llevárselo a la prefectura, él lo hace caminando como un cascanueces, o cuando se prohíbe la entrada a judíos, ¿cierto?, en una carnicería, parece que era. El niño que está aprendiendo a leer dice, papá, ¿por qué se prohíbe la entrada a los judíos? Bueno, y le dice Josué, es que, mira, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que te cae mal a ti, no? Le dice, bueno, a mí me caen mal las arañas, a mí los visigodos me caen pésimo, entonces vamos a colgar un cartel que diga, se prohíbe la entrada a las arañas y los visigodos. Hay otra escena en la que Josué está muy cansado, agotado emocionalmente, con hambre, y le dice, me quiero ir a mi casa, se acaba el juego, ¿no? Luego del chiste de que los abogados ni siquiera arden en el infierno porque están verdes, no sé si hay una pequeña también alusión a los abogados en esta película. Eh, Guido, en vez de frustrarse, callarse, agotarse, lo que hace es lo que tiene a mano, que es la respuesta sensible a través del abrazo, ¿no? Lo abraza, no toma distancia emocional de su sufrimiento. En clave política, esta película también es una advertencia de lo que el fascismo puede o no puede hacer por las infancias. Solo eso puedo decir en este minuto, que creo que también es necesario hablar sobre los niños como sujetos políticos. Bueno, y aquí viene la propuesta pedagógica para los próximos abogados y abogadas de la infancia. ¿Cómo gestionamos el conflicto judicial familiar sin que éste afecte los vínculos familiares? Porque el proceso judicial tiene la particularidad de que el proceso termina, los abogados acompañamos a nuestros clientes en este espacio, pero la relación entre las partes va a pervivir por la naturaleza de los vínculos familiares, ¿no? Y ahí viene en auxilio esta herramienta pedagógica que nos ayuda a hablar en otros códigos, en otros lenguajes, como son la psicología, reflejándonos habilidades parentales de Guido, especialmente la mentalización, que es esta capacidad de leer los estados internos, el mundo interno del otro. Y desde un enfoque del modelo ecológico relacional obtenemos información sobre la trayectoria individual del desarrollo del niño y cómo la parentalidad y la comunidad inciden en este. También es un valioso recurso para la ética profesional, porque en la mayoría de los casos la transferencia del conflicto familiar a la sede judicial es la última frontera, ¿no? Es la última instancia y se caracteriza por la polarización del conflicto. Y aquí viene el modelo de enseñanza tradicional del derecho, en el que por definición en el conflicto hablamos de la bilateralidad y la confrontación. Sin embargo, nos marca esta película una frontera ética de dónde está y cómo como abogados cautelamos el interés superior de los niños, el derecho de ser oídos, eh, eh,
promoviendo, ¿cierto?, este reconocimiento de la experiencia interna de los niños. Yo creo que ahí, en lo particular, creo que ahí está el límite ético para el ejercicio profesional como abogada de familia. No dejar de humanizar la experiencia de los niños y niñas en medio del conflicto familiar judicial y todas las decisiones y consejos que podamos darle a nuestros clientes tienen que basarse en esta mirada centrada en la infancia. Surgen cuestiones éticas que también podemos debatir a propósito de esta película y hacer el paralelo de cómo el conflicto en materia judicial podemos manejarlo de forma sensible y empática. Y aquí viene la última reflexión y con esto cierro mi exposición y agradezco el tiempo que me han dado. ¿Cómo un abogado que no tiene formación en materias interdisciplinarias porque pregrado no la tiene, puede aconsejar a sus clientes a no perder esta mirada de la experiencia, de la vivencia interna de sus hijos en un conflicto familiar judicial? Bueno, uno puede preguntarle a sus clientes, ¿no? Señor, señora, ¿usted vio La vida es bella? Y si no la vio, sugerirle, ¿no?, que pueda verla y decirle, mire, no toda experiencia traumática de por sí se va a configurar como un trauma complejo. Es la gestión de los adultos la que va a gatillar si se configura o no como un trauma complejo. Si el derecho de la infancia lo ejercemos de forma respetuosa y mentalizando durante todo el proceso judicial con la experiencia de lo que significa para este Josué o esta Giovanna, este proceso judicial y los efectos en su desarrollo vital, vamos a poder atravesar el conflicto familiar manteniendo los vínculos intactos y dentro de un marco ético, respetuoso y protector de los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, profesora. Estábamos aquí todos con cara de emoción, así como conteniéndonos un poco. Pasamos entonces a don Cristian Lepín Molina, de la Universidad de Chile, ya conocido por todos aquí en Cine y Derecho, con Siempre habrá un mañana, aproximaciones a los cuidados y la violencia al interior de la familia. Necesito un segundito, ¿eh? Un segundo que lo están... ¿Listo? Ahí sí, profesor. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo me tiene ahí bloqueado, pero bueno, voy a hablar solo menos tiempo, Ricardo, querido maestro, para no entorpecer el buen avance de esta jornada, segunda jornada ya. Estuve escuchando atentamente las mesas durante la mañana y bueno, y también a Natalia, que felicito por su exposición. Aprovecho de mandarle un abrazo muy grande, querido maestro. Reconocer que en esta oportunidad ha sido menos que cero. Y bueno, aprovechar de saludar a Javiera y también a Ricardo que está ahí. Les mando un Eh, abrazo. Tú tienes Luego el comentamos si quieres. privilegio, tú tienes, querido Cristian, el privilegio de la paternidad. Ya que estamos hablando de familia, tú tienes el privilegio de la paternidad. O sea, todo lo que ha sucedido a partir de aquel momento, hace 7 años, se te debe a ti y también se te debe a ti el haber en su momento cometido el acto absolutamente contraindicado por la razón, la moral y las buenas costumbres de traerme a mí a dar el curso de Cine y Derecho en el posgrado que dirigías, que creo que eso fue el puntapié inicial. Sobre todo, vamos, ahí hemos tenido a Ricardo en su oportunidad, y sobre todo cuando nos dimos cuenta que contrariamente a todo lo que podíamos suponer, a los estudiantes les gustaba. Y ahí, Sí. ahí nos empezamos a engolosinar nosotros también. Así Sí. que, más allá de que tenemos la profunda esperanza de que el año que viene puedas estar aquí como corresponde, como has estado siempre, más allá de eso, tú tienes un larguísimo crédito
porque no estaríamos acá si no fuera por ti. Así que, vamos, no hay nada que decir ni nada que justificarte. Al contrario, es un placer muy grande. Este Es tiempo se una, descuenta, ¿no? es una multiparentalidad, no se preocupe, maestro, trataré de ser breve y todo. Creo que podemos entender rápidamente. Las películas muchas veces son conocidas, ¿no? Creo que el tiempo es suficiente, así que no hay problema. Lo trataré de respetar al máximo. Bueno, también quedamos en evidencia con sus comentarios, porque creo que Ricardo en esa época era alumno, así que todavía vamos quedando en evidencia que eso fue hace más de una década de que empezó a dictar el curso de cine y derechos humanos en el magíster. Bueno, a propósito de la exposición de Natalia, hace unos años atrás también, hace 5 o 6 años, nosotros inauguramos la clínica de Derecho de los Niños en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el profesor Ricardo Pérez de Arce, que está ahí en la mesa. Y una de las actividades importantes era el análisis de películas y de canciones, que le da un contexto también bastante interesante respecto a los alumnos en el enfoque que precisamente señalaba la profesora Natalia Moreno. Bien, voy a compartir pantalla para ver brevemente un PowerPoint respecto de mi película. Estoy actualmente en Bolonia, en este minuto, por una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia. Entonces decidí elegir una película italiana, C'è ancora domani, que el profesor Rabinovich me va a corregir inmediatamente. Si digo siempre habrá un mañana, me va a corregir el título. Evidentemente, la, eh, es como la traducción más literal, quizás, o como la que puede ser también hay todavía un mañana, quizás. Pero siempre habrá un mañana evoca la intención más bien de la directora de la película, haciendo eco dentro del film a distintos directores eh, y otras películas como Casablanca, ¿cierto? Con la expresión esa siempre quedará París. Así que por ahí va la justificación del título, maestro, y no es solamente un error gramatical que se pueda corregir. Bien, creo que hay textos acá que son interesantes, por lo menos la dirección. Pueden ver ustedes ahí la dirección de Paola Cortellesi. Paola Cortellesi es una actriz italiana muy conocida que empezó en el área de la comedia, y esta es su primera película, su ópera prima. Y creo que ha tenido un éxito rotundo. En un sector de la lámina pueden ver la noticia publicada el día de ayer en el Corriere della Sera, que se señala que la película fue exhibida, ¿cierto?, por la televisión abierta el día contra la violencia contra la mujer, ¿cierto? Y fue lo más visto en la televisión abierta italiana, con casi 4 millones de espectadores. Es una película del año 2023 y dentro del género podríamos decir que es un género dramático, histórico, con un componente social y yo diría con un enfoque feminista. El contexto cinematográfico se ambienta en Roma, en la posguerra, aproximadamente 1945, por ahí, 46. Es una película que las imágenes son en blanco y negro, hay un uso muy expresivo del blanco y negro, muy interesante. Eh, lo que evoca, ¿cierto? No solo que es una película de época, sino que además que el conflicto que se plantea trasciende los tiempos. Es una película atemporal. Y yo creo que del punto de vista del conflicto de familia o de los temas que se plantean en cuanto al derecho de familia, son problemas que, si bien son de larga data, son problemas actuales o contemporáneos también. Hay una influencia del neorrealismo italiano y, como lo señalé, también desde una perspectiva de denuncia y perspectiva feminista. En cuanto a la narrativa, principalmente se trata de Delia, una mujer que es dueña de casa y además de realizar las labores de la casa, comparte una serie de actividades que generan algunos ingresos económicos, y que vive en una familia típica patriarcal de la época, que también no es muy distinto a lo que existe todavía en muchas latitudes, con un marido
que trabaja fuera del hogar, que ejerce permanentemente violencia física y psicológica, y donde el ciclo de la violencia y el control patriarcal están completamente asumidos. Hay un contexto que abre una luz de esperanza dentro de la película y que tiene que ver con la relación madre-hija, donde Delia percibe a su hija como la posibilidad de que exista este mañana, la posibilidad de cortar ese círculo de la violencia, lo que está bien cargado de simbolismo. Hay varias imágenes de violencia física con un tratamiento muy distinto. Evidentemente que la violencia física y la psicológica, sobre todo en una película que quiere denunciar este tipo de hechos y hacerse cargo de este tipo de problemas, tiene que quedar de manifiesto gráficamente, no puede ser de otra manera. No podríamos tampoco entenderlo como un contexto morboso porque es evidentemente necesario reflejarlo. Pero creo que el tratamiento que se le da a esta película a las situaciones de violencia, sobre todo a la violencia física, son muy novedosas y que le dan un contexto muy artístico. Eh, en cuanto a la estética y a la escena, creo que la estética es una estética muy cuidada, con contraste visual, como lo señalé, utilizando imágenes de muy buena calidad fotográfica, pero además con colores blanco y negro, con un lirismo en secuencias claves, sobre todo en estas situaciones de violencia física, donde la estética y la narrativa visual está muy bien lograda. Y la construcción simbólica del espacio doméstico, de la casa donde se desarrolla gran parte de la película y donde evidentemente quedan de manifiesto los problemas históricos jurídicos que vamos a tratar, como es la potestad marital, la patria potestad también respecto a los hijos, la limitación a la capacidad de la mujer y la normalización social de la violencia intrafamiliar. En la época, ¿cierto? En que transcurren estos hechos, la violencia estaba completamente normalizada. Se ve una época en la ciudad de Roma, ¿cierto? Donde los vecinos, los familiares, los hijos asumen la violencia como algo normal y típico. De hecho, parte la película con una imagen bien fuerte donde Delia con su marido Ivano eh, despiertan una mañana y ella lo va a saludar y él, sin decir ninguna palabra, le da una bofetada, una cachetada, como decimos en Chile. O sea, es muy expresiva desde el punto de vista y muy claro el mensaje. Y la situación sigue como una vida cotidiana sin ningún problema. Cada vez que se va a ejercer un acto de violencia, como que ya todos los integrantes de la familia estaban como avisados de alguna manera, sabían lo que venía y por lo tanto cada uno se iba a sus cuartos, más bien los tres hijos al único cuarto que tenía la familia, y se quedaban ahí mientras el padre ejercía la violencia contra la mamá. Eh, También hay una situación que tiene que ver, antes de ir un poco el tema de la violencia con lo que ocurre en Chile, que no es muy distinto de lo que ocurre en otros países de Europa, ¿cierto? Como en Italia, el tema de la violencia es un tema que se está constantemente analizando, es un tema que se quiere abordar de las distintas universidades. He visto varias actividades relacionadas a propósito de la fecha en la Universidad de la Sapienza de Roma, que es una de las importantes, y Bolonia también, que son las dos universidades más importantes, han desarrollado varias actividades dentro de sus escuelas de jurisprudencia y dentro de su rectorado, ¿cierto?, a propósito de la actividad de violencia contra la mujer, el Día de la Violencia contra la Mujer. En Chile hay dos reformas importantes. La primera ley de violencia intrafamiliar, la 19.325, que erradicó este tipo de hechos en la justicia civil, así como las compraventas, la resolución del contrato, eh, la hipoteca, ¿cierto? O, o- o- o las cobranzas judiciales. Estaba también una materia más que conocía el juez de familia, eran los actos de violencia intrafamiliar. Evidentemente que no tuvo mucho futuro y se dictó la ley 20.066 que entró a regir conjuntamente con la ley de tribunales de familia, más o menos en la época, y con juicios orales que sí han logrado cierto avance en la sanción específicamente de la violencia psicológica, no habitual, porque la violencia psicológica habitual y los malos tratos físicos son de competencia de los tribunales penales,
lo que también ha terminado siendo un obstáculo porque se generan contiendas de competencia, ambos tribunales se declaran incompetentes y genera a las víctimas un evidente perjuicio, y también porque finalmente no existen criterios uniformes y se reciben las denuncias, se secretan medidas cautelares y muchas veces las causas quedan ahí sin mayor avance, la fiscalía poco investiga, las causas pueden estar un año sin que se tomen medidas, ni declaraciones, ni se reciba pruebas. La verdad es que la sobrecarga de las causas de violencia intrafamiliar son un número significativo. También atenta contra la eficiencia y el acceso a la justicia en estas materias. El otro tema que quería plantear y es que tiene que ver con los roles de género, el impacto, ¿cierto?, de las labores domésticas, que desde el punto de vista del derecho civil no son analizadas. Eh, Hay conceptos como cuidado de los hijos, las labores del hogar, que no están definidos, que no están caracterizados, que básicamente se han atribuido históricamente a la mujer. Basta recordarse todas las expresiones del derecho romano como el matrimonio, oficio de la madre, que se refiere a los cuidados, o el patrimonio, oficio del padre, que se refiere a la labor remunerada fuera del hogar. De ahí en adelante el derecho civil es poco y nada lo que se ha hecho cargo de estas situaciones. No hay un avance en cuanto al tema conceptual, tampoco a una caracterización, ni mucho menos una distribución equitativa de las cargas familiares. Creo que estoy con 2 minutos, termino y después podemos ver algo si a alguien le interesa el tema para poder desarrollarle la pregunta. Lo que quería plantear es que acá Delia se hace cargo de las labores del hogar, que queda muy explícito, pero además tiene que realizar labores remuneradas y que el marido además se queda con ese dinero de las labores remuneradas de Delia. Eh, y hay varios factores respecto a lo que en el derecho civil no se ha analizado en cuanto a todas las consecuencias negativas, el impacto negativo que tienen, no solo no a realizar actividad remunerada en forma total, sino que a veces de forma parcial o con limitaciones como segregación vertical, horizontal, eh, con media jornada, en fin, otra serie de perjuicios que tienen las mujeres en este contexto. Creo que este es uno, hace poco tiempo, conversando con mi directora de tesis, la profesora Graciela Medina, le planteaba que este es como el eslabón perdido, las labores domésticas y de cuidado son el eslabón perdido del derecho civil y de la desigualdad, porque normalmente el derecho se ha hecho cargo las desigualdades en los salarios, en la jornada, pero no se ha hecho cargo de la igual distribución que debe existir entre hombres y mujeres respecto al cuidado de los hijos y otros integrantes de la familia y la igual distribución de las cargas familiares. Voy a terminar simplemente con las conclusiones, es decir, que existe un vínculo bien importante entre las labores de cuidado que generan dependencia y la violencia al interior de la familia, que es algo que es un obstáculo para poder concluir o terminar con dicho círculo o espiral de violencia, que las reformas jurídicas son importantes, pero más allá de las reformas jurídicas, creo que los cambios culturales que nos permitan superar la violencia y la desigualdad. En cuanto a la reforma jurídica, yo creo que el derecho civil ha omitido este tema, no se ha hecho cargo y creo que la distribución de las cargas al interior de la familia son la génesis de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y en fin, y para concluir, como no puede ser de otra manera, el elemento pedagógico del cine para poder comprender y empatizar con este tipo de conflictos familiares me parece súper relevante. A diferencia, y como siempre me gusta hacer alguna crítica respecto de mi maestro, que dice que la música no es importante en el cine, lo dijo el encuentro el año pasado, que está grabado, maestro, así que no lo puede negar. La música en esta película me parece muy relevante para poder empatizar con el personaje de Delia, que termina robándose el corazón de las personas. Sin la música, yo creo que no podríamos lograr esa empatía tan necesaria que debe tener el derecho, sobre todo en este tipo de conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hay una reacción del público, porque yo tengo trabajos escritos sobre la música en el cine y tengo muchas conferencias sobre la importancia de la música en el cine y de hecho dedico en mis cursos una gran atención al tema de la música. Recién mientras exponía Natalia, nosotros acá pusimos la música de la película La Vita è Bella, que no se escuchaba.
O sea que parece que quizás no me expresé bien o dije lo contrario de lo que pienso. Cosa que me pasa muchas veces. Pero muchísimas gracias y espero que te quedes porque luego vamos a tener un espacio de preguntas y de respuestas y todas esas cosas. Seguramente va a surgir debate. ¿Qué tenemos ahora, profesora? Ahora entonces pasamos a la última exposición de esta mesa que es online, porque la otra es presencial, está aquí, a las profesoras Verónica Lescano Galardi y Alba Galardi Elicheri, ¿m? Sobre agonía y muerte de un paradigma de familia en la película El Reñidero, dirigida por René Mujica sobre el libro de Sergio de Checo. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Bueno, gracias, Javi. ¿Cómo están? Bien, qué bueno verte a vos. Yo cuando dije, ay, Javi es Salvi, me impresionó mucho. Puede todo lo logra, ¿eh? Ricardo logra cada cosa, mi Dios. Bueno, vamos entonces a compartir esta reflexión en que se vincula grandemente con tanto lo que planteó Nati de alguna manera como lo que planteó Cristian. Nosotros, ustedes saben que en estas reuniones, que siempre agradecemos y felicitamos como siempre a Genio Ricard y a todo el equipete, trabajamos lo que tiene que ver con cine y literatura o dramaturgia y lo vinculamos al derecho de familia o de las familias, que es donde estamos enroladas. Entonces nosotros esta vez vamos a trabajar en una perspectiva de género, pero vamos a volver al concepto matriz que es el derecho de familia y qué significaría en términos de perspectiva de género, cuestionarlo y buscar la resignificación a través del derecho de las familias en una obra de la década del 60, una obra dramatúrgica, El Reñidero, de Sergio de Checo, sobre la que Alba va a hacer el análisis en dramatúrgico y ella va a ir hacia las fuentes clásicas y luego yo voy a recuperar algunos ejes para la reflexión jurídica. Alba, entonces. Bueno, adhiero por supuesto a los agradecimientos de Verónica. Como de costumbre, pregunto si se oye bien. Sí, muy bien. Fuerte y Regio. claro. Genial. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema bastante serio, lo hemos tomado con toda la seriedad que implica, porque creemos que no solamente fue un trabajo intelectual de su autor, sino algo que lo comprometió mucho más profundamente. En el año 64 aparece la obra teatral de Sergio de Checo y en el año siguiente René Mujica dirige la película. René Mujica venía con una experiencia muy interesante en el tema de cuchilleros y guapos, porque hacía pocos años había dirigido Hombre de la esquina rosada sobre un cuento de Borges. Sergio de Checo declaró o conversó con periodistas en su momento diciendo que él se había inspirado en la Electra de Sófocles porque le había interesado el problema del poder y él creía que los elementos de esta obra podían ser revividos en la actualidad, en una actualidad que él situaba en Palermo de 1905. Esta película va teniendo una serie de alusiones a la cultura griega clásica permanente. Uno de ellos, bueno, él dice que se inspiró en la Electra de Sófocles, pero el periodo o ciclo micénico lo podemos iniciar en la Ilíada de Homero, donde Agamenón es uno de los grandes líderes que puede triunfar sobre Troya. Y los personajes son equivalentes, pero no necesariamente, así como no tienen el mismo nombre, salvo Orestes, tampoco tienen la misma idiosincrasia ni los mueve exactamente los mismos resortes. Se constituye realmente en una obra nueva con mensajes muy plenos propuestos.
Igual que la estructura de la tragedia griega, la película empieza con un prólogo, pero con un prólogo realizado por el mismo autor, que utiliza este prólogo para presentar a los principales protagonistas, el contexto y la idea, o una de las ideas fundamentales que va a movilizar esta obra. Y de hecho, encontramos que los 4 primeros minutos de la película lleva 1 hora 10 en blanco y negro, los primeros 4 minutos van narrando 2 episodios en forma paralela. Lo hace entremezclando imágenes y vemos el trabajo excepcional, cómo el mensaje se va consolidando como si fuera uno solo. Por un lado tenemos esa pista redonda de que es el reñidero, donde hay 2 gallos que inician esa riña de gallos característica de nuestras costumbres camperas. En forma paralela vemos una calle nocturna donde hay 2 cuchilleros enfrentados, iniciando un duelo, y con esa coreografía especular, letal, que es la pelea de cuchilleros, van girando, señalando una circunferencia virtual, por supuesto. Primera alusión, el agón. Pero el agón no pindárico, sino el agón a exterminio. Otra alusión, las letras que aparecen quitan, desplazan la redondez de sus características y se sustituye por ángulos formados por líneas quebradas unidas en el vértice. Otra alusión, cuando es herido de muerte y cae, agoniza y muere don Pancho Morales, que es el caudillo principal de Palermo, empezamos a escuchar una melodía que protagoniza una voz supuestamente femenina, elegíaca. Y otra alusión, el treno de la Grecia arcaica, que era un canto fúnebre ante la muerte de un líder. Quedamos ya con estos elementos propuestos y empieza, obviamente, la película. De la película nosotros vamos extrayendo montones de cosas que sería enorme desarrollar, pero que Verónica luego lo va a poder sintetizar muy bien. Primero, como ya dijimos, tenemos el ahón. Me olvidé decir, y viene al caso, que este ciclo micénico que empieza en el ciclo épico homérico en la Ilíada, luego lo retoman los grandes trágicos, ¿no es cierto?, Esquilo, Sófocles y Eurípides, dándole la impronta que cada uno tiene en sus características. En Esquilo, la sacralidad del espacio existencial, porque los dioses están presentes e inciden en el comportamiento y decisiones de las personas, porque se escuchan, los protagonistas escuchan el reclamo y las voces de los muertos desde la ultratumba. En el caso de Sófocles, tenemos obviamente la sofrosine, o sea, es el sufrimiento que ennoblece a los personajes. Y en el caso de Eurípides, toda la turbulencia existencial y vivencial cuya vigencia todavía llega a nuestros días. Eso sí me interesaba dejarlo. De todos estos elementos, Sergio de Chico hace otra obra donde sí tenemos presente el núcleo anecdótico. Después de un largo viaje, vuelve Agamenón, pero Agamenón en este caso es don Pancho Morales, que es asesinado en la convivencia o complicidad de su esposa y el amante. Y luego sobreviene la venganza de los hijos. Nosotros podemos ver al cabo de la película, como dije, varios elementos que Verónica luego va a desarrollar. Uno es el momento
de un cambio de paradigma, pero donde todavía todo está en un magma de preparación. Otro elemento muy importante es la vida como agón, como habíamos dicho antes. Otro es la tensión entre libertad, libre albedrío, frente a destino o mandatos. Y luego, que a nosotros nos interesó, es la tensión, no más que tensión, el eclipse que se produce del ámbito privado en los grandes líderes públicos. En Agamenón, porque es indiscutiblemente un héroe triunfante de Troya, eso es indiscutido, y es el rey de Micenas, y regresa de esa manera. Pero antes de viajar a Troya, Agamenón profanó el bosque sagrado de Diana, cometió el sacrilegio de matar un ciervo sagrado de la diosa, y luego vuelve de Troya, muy tranquilo, trayendo como concubina la que en realidad es una sacerdotisa amada de Apolo, que es Casandra. Entonces, evidentemente, por Ibris hizo todas las transgresiones habidas y por haber en el fuero privado, aunque todo eso repercutió después en toda la historia. En el caso de don Pancho Morales, don Francisco es una autoridad local, indiscutible e indiscutida, pero en realidad, más allá de su trabajo en el reñidero, él es un asesino a sueldo del poder político. Incluso por ese poder político, él cede y traiciona entregando a su hijo Orestes. Y sobre la familia ejerce un poder despótico que los desnaturaliza a todos con una violencia que no es solamente simbólica, es moral, fundamentalmente más allá de todos los otros aspectos. Verónica, ¿retomas vos? Bueno, entonces, todo esto que Alba narró, que tiene que ver con cómo el cine lo interpreta, nosotros después también lo trabajamos con la obra dramatúrgica de Checo, donde hay algunas particularidades que nos ayudan a completar de alguna manera el cuadro, el retrato que queremos hacer de lo que jurídicamente ha sido la familia velezana, que tiene que ver con un concepto, si quieren, de índole sociojurídico, que es el adentro y el afuera. A diferencia de la película, en la que estos primeros 4 minutos están planteando un paralelo entre el reñidero, la riña de gallos y los cuchilleros, es un típico Palermo, el Palermo de Argentina, para quienes no saben, ha sido uno de los grandes escenarios de malevos, de taitas, de guapos, o sea, de una figura que en realidad tiene que ver con el traspasamiento del gaucho en escenario rural a cuando inicia Argentina su instancia de modernización, a finales de 1880, ustedes saben que el Estado nuestro se consolida, y empieza la gran modernización hasta 1910, ¿no es cierto? Es el gran núcleo, el centenario. En ese contexto, los gauchos, que ya no tienen su trabajo, su lugar de inscripción, queda totalmente, o sea, quedan literalmente desaforados, entonces son contratados mayormente como mano de obra de la política y la politiquería del momento, un momento en el que ustedes estarán sabiendo, y si no lo compartimos, que el Partido Autonomista Nacional, que eran los conservadores, empieza a tener que luchar espacio con una emergencia política más de tipo popular, en ese momento que devino en la que hoy es la Unión Cívica Radical. En ese contexto de pelea, uno de los grandes desafíos que tenía la política en ese doble discurso totalmente del positivismo hegemónico, tiene que ver con un discurso moral y de buenos principios, y en la práctica había mucha necesidad de contratar mano de obra desocupada para el sistema represivo informal. Esto es un escenario para que ustedes entiendan el contexto. En este contexto, la figura de estos reñideros son algo así como las actividades ilegales o fuera de la ley que estaban de alguna manera exteriorizando toda esta práctica de doble moralidad que había en el principio de nuestro siglo XX.
Entonces, en la obra dramatúrgica, De Checo inscribe el escenario, primero la descripción, en cómo es la casa donde están velando a este caudillo, Francisco Morales, que es Pancho Morales, de ahí el apellido, y vamos a entrar en esa casa, y esa casa en el final, el patio interior, conduce al reñidero, o sea, que la actividad ilegal y de la afuera está adentro de la casa. Y esto no es un dato menor, porque justamente cuando cierre la historia va a implicar un Orestes totalmente desquiciado que se arroja, dice, con las furias y desaparece. O sea que nosotros tenemos acá la instancia del afuera ingresando en el adentro y va a generar caos. Y el caos que genera es un caos institucional, porque la institución básica en nuestro país, por lo menos así se eligió, fue la familia. La familia que Vélez se tomó tanto tiempo en codificar. Que, como siempre decimos, papá, mamá, los dos nenes y el perro Toby. En ese contexto, el padre, el pater familias, va a ser el poder y es todo, y en ese todo es el sometimiento. Lo más mágico que tiene esta obra, como toda obra de teatro, son los apartados de los racontos, que literalmente es el raconto, ¿no? Este término tan rico desde el punto de vista de la estética dramatúrgica, donde cada uno de los personajes va a ir hacia atrás, va a viajar en el pasado, va a encontrarse con ese fantasma que Alba comentaba, al mejor estilo shakespeariano, y se va a encontrar su propia verdad identitaria. Una verdad identitaria totalmente atravesada por la deformación de este líder, de ese famoso caudillo, que es un caudillo dentro de su casa. ¿Y cómo se va a resolver todo este descalabro? ¿Cómo se va a resolver? Porque claro, uno dice, bueno, el hombre está bien casado, la mujer es la mala mujer, porque es la que lo traiciona con su mano derecha, con el ladero, que es Soriano. Bueno, Soriano mata a este Pancho Morales, entonces viene Orete, se venga y se terminó la historia y queda resuelta, es como que queda saneado, restaurado el orden. Y lo más paradójico es que De Checo hace exactamente lo opuesto, y él va a demostrar que en la recuperación de cada uno de los personajes de su verdad y de su vínculo totalmente tóxico, patógeno y patológico con respecto al caudillo, es que todo es enfermedad. Y entonces Orestes lo que va a hacer es, no va a restaurar ningún orden, va a cerrar el ciclo del caos, él mismo, autodespidiéndose, se sale arrojado del sí mismo mental y del sí mismo físico. Y el punto clave en esto tiene que ver con la simbología que coloca De Checo, un detalle de color terrible, este hombre se suicida a los 50 y pico de años. O sea, era un desesperado que no pudo hallar respuesta ni siquiera en el arte. O sea, la muerte siempre lo acompañó en esto rasgo, por más que Alba plantee las antecedentes griegos, acá está el componente latino, ¿no? Esta onda del tánato, del italiano que tenemos gran parte de quienes somos argentinos y argentinas acá. Y entonces va a aparecer un vestido rojo, el mismo vestido rojo que es con el que se quiebra ese orden en la historia de Orestes, es el mismo vestido que va a aparecer al final con la venganza llevada a cabo por Helena, que sería la Electra. Con esta obra, que es una bellísima obra, espantosamente trágica, pero realmente es bellísima en cantidad de interpretación y de análisis, nosotros lo que observamos es que cuando lo planteamos en términos de el derecho de familias y el derecho de las familias, claramente vemos cuando, como decía De Checo, él llevaba a su máxima expresión cualquier instancia de convivencia, cuando todos los componentes de la familia están enfermos. Y están enfermos moralmente, están enfermos mentalmente, están enfermos físicamente. Cuando todos los componentes de una familia, de este tipo de familia, un único modelo, un único diseño de familia y de forma de organizar la sociedad, están todos enfermos, esa enfermedad los termina entrópicamente devorando. Entonces es aquí donde nosotros hacemos nuestro hincapié en un tema, y ya voy a 1 minuto y medio y cierro, nada más que las reflexiones para abrir el tema. Nuestra agenda argentina de ciencias jurídicas en derecho de las familias hoy día está totalmente puesto en jaque
el concepto mismo de derecho de la familia se quiere retomar al derecho de familia, y en este concepto, para debilitar el derecho de las familias, se apela a la instancia de la llamada alienación parental o intradoméstica, por supuesto, en responsabilidad de la progenitora. Nosotros vemos con esta obra que De Chico pone totalmente al desnudo lo que implica una familia donde podemos sostener, aunque no seamos psiquiatras, que hay alienación parental, pero no es de un componente, es de todos los componentes. Si hay un solo diseño de familia, un miembro no está enfermo, están todos, es todos o nadie. Entonces, cuando tan ligeramente nos tomamos que hoy a juzgar en una familia monoparental o de las familias algún tipo de diseño que no fue el que planteó Velezano, que hay una importante tendencia en la alienación parental, lo que nosotros compartimos y llamamos a pensar es en la necesidad primero de un análisis intra y transdisciplinar, no solamente agotarlo en la política de turno, y menos en las ciencias jurídicas, que no tenemos la más remota idea muchas veces de lo que estamos hablando, y en segundo lugar, tener conciencia que si sostenemos que hay un solo diseño de familia, entonces vamos a tener que hacernos cargo que todos los componentes son los que presentan el problema. Y también pensar, ¿tenemos ganas de hacernos cargo de eso? Hasta aquí entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, queridas amigas Verónica y Alba. No sabemos de dónde calcularon el tiempo ustedes, sinceramente, porque les quedaba, bueno, cambie de teléfono, porque les quedaban todavía largos 3 minutos, pero bueno, ya está, ya lo perdieron, ¿eh? No, no hay vuelta. Eh, bueno, pues, digamos, contra las propias palabras caen todas las pruebas. ¿Qué tenemos ahora a continuación, profesora? Tenemos a don Ricardo Pérez de Arce Molina, desde la Universidad de Chile, con el derecho frente a una niñez sin identidad, los 400 golpes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora. Desde luego, los saludos no son solo de cortesía, sino son muy genuinos aquí al maestro Ricardo, que siempre nos convoca y hace que año a año nos vayamos conociendo entre nosotros también. Y desde luego a mi amigo Cristian Lepín, allá en la distancia, le correspondo el saludo, profesor. Eh, Todo director de cine que se precie hace que París no sea un escenario, sino que sea un protagonista de sus películas. Por eso, solo para darme el gusto Avanza y con retrocede. lo que voy a decir es horrendo. Con la derecha se avanza, con la izquierda se agacha. Pero lo puedo poner al revés también. Claro. Gracias. Y creo que el doctor Cristian Lepine está de acuerdo. Bueno, como digo, París es un protagonista. Si ustedes recuerdan, en la introducción de Medianoche en París, en realidad podría eso cortarse y solo verse ese corto es suficiente. Ese comentario no tiene nada que ver con lo que, con lo que quiero hablar, pero por eso elegí esa imagen de entrada. La identidad, la identidad. Hemos estado hablando un poquito de eso a través de las ponencias también. La identidad infantil y la identidad juvenil son un concepto que es demasiado reciente. Para nosotros es natural hoy en día pensar que hay una forma infantil, una forma juvenil de vivir la vida, pero la verdad es que eso es un invento o un producto cultural de las últimas décadas solamente. Nosotros teníamos una visión, o las culturas tenían una visión de la infancia y de la adolescencia más bien como una etapa de preparación a la adultez. Cuando uno empieza a ver imágenes de niños, niñas y adolescentes también antiguos, uno se ve en realidad a pequeños adultos en su forma de vestir, en lo que hacen en su discurso, incluso hasta el día de hoy por ahí algunas familias enseñan a no hablar cuando hablan los adultos, claro, porque se está preparando. Ese niño en algún momento va a tener, no sé, su rito de paso, digamos, o sea, va a pasar de no ser a ser,
no sé, los griegos hacían hablar en el ágora a un adolescente para que fuera adulto, o en una asamblea religiosa a lo mejor leer la palabra, bueno, ese tipo de ceremonias que transforman en un adulto. Ahí hay una fotografía a la izquierda de niños que están en la entrada de una mina subterránea. Son mineros, pero en realidad no son niños, son adultos. Pero cuando uno ve, y si ve uno estas fotografías muy de cerca, se da cuenta no solo de la configuración física, sino de cierto ánimo infantil o juvenil que siempre está ahí. Lamentablemente, y a la derecha es una foto reciente, también de niños trabajando en trabajo agrícola, por lo tanto, no es una cosa tan antigua. Pero bueno, como les decía, las identidades o la juventud y la infancia no son categorías propias, sino, como digo, más bien la categoría de o una forma de preparación, como se veía antes. El derecho, desde luego, va a responder a esos mismos paradigmas culturales. Las primeras respuestas que hay en el siglo XIX y luego XX son bajo un paradigma de protección, no un paradigma de reconocimiento identitario, sino de protección. Se reconoce la vulnerabilidad de este grupo y se le protege frente a ciertas amenazas. Por ejemplo, las primeras leyes laborales en Inglaterra del siglo XIX que fijan horarios de trabajo más reducidos para los niños. Digamos, es una norma protectora, desde luego, pero no una norma que deje de considerar a los niños que están siendo trabajadores. Hay teorías laboralistas, no desde lo jurídico, sino desde lo administrativo, que consideran incluso el trabajo infantil positivo. ¿Cómo se llama este educador norteamericano, Babson? Que consideraba muy apropiado que los niños trabajaran en la jornada de la mañana y en la tarde fueran al colegio. De esa manera podían aprender en la mañana la responsabilidad que corresponde y en la tarde las materias del trivium, no sé, las que correspondiera aprender. No había, como digo, con una visión que puede ser más o menos, por decirlo, piadosa, no había una forma propia de ser niño, por lo menos en el inicio, hasta avanzado el siglo XX. Eh, Esto comienza a cambiar en dos sentidos, ¿ah? Al promedio del siglo XX. Por una parte, empieza a surgir una identidad propia que hoy día está bastante más naturalizada. Nosotros podemos ver una habitación infantil, por ejemplo. Bueno, claro, la reconocemos porque tiene elementos identitarios propios de ese grupo. Pero también en que empieza a verse el trabajo infantil como una dificultad o como algo indeseable. Y de esa manera se empieza a avanzar en la formación de una manera de ser propia de la infancia y la adolescencia. Ahí tenemos otros niños antiguos. En realidad, claro, el de la derecha es un señor, ¿no es cierto? Es un señor, él está listo para ir a la oficina, no sé, claro, no parece ser un niño. Y los de la izquierda, que sí bien es cierto, uno puede decir, puede haber ahí una imagen un poco más infantil. En realidad también es una señora con un señor, con una ropa, claro, exactamente. Entonces, esa es ropa de niños. Si ustedes ven en la historia de las vestimentas, van a encontrar que esas son las vestimentas de los niños, son ropas pequeñitas de adultos. Bueno, ciertamente, ciertamente. Claro, son pequeños adultos, pequeñas princesas, pequeñas reinas en el fondo, claro. Eh, bueno, como decía, el derecho responde. ¿Ah? El derecho responde con estas normas de protección al inicio o a fines del siglo XIX, inicios del XX, y a fines del XX, o sea, último tercio, 1989, con normas que empiezan a fortalecer la idea, la concepción de los niños como sujetos de derecho. Claro, el sujeto de derecho lo sabemos desde el derecho civil romano, pero desde el punto de vista práctico en la sociedad, desde la Convención de Derechos del Niño, empezamos a ver que ahí hay un desarrollo jurídico propio de un sector. Ahí había un pequeño ejemplo de una ley de 1927, que es una ley de protección para proteger a los niños de las más grandes amenazas, como por ejemplo la explotación sexual. Ahí sale una forma que hay
en esta convención una obligación de los estados de perseguirlo. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en la Convención de Derechos del Niño, año 89, Chile lo ratifica el 90, ya no es una norma de protección del niño, sino una norma más bien de incorporación de ese niño a la vida civil, a la vida política, a la vida de la sociedad. O sea, ese niño aparece como como un integrante de un grupo que tiene una forma especial de ejercer sus derechos. Por eso tiene que tener una convención específica. Después fueron apareciendo otras más, pero esta es un hito central. Y si nosotros decimos 1989, calculo que todos los que estábamos acá no solo habíamos nacido, sino que además teníamos bastante conciencia del mundo. Es decir, esto es ayer, es ayer. Bueno, esta identidad tiene un momento importante de aceleración, que es el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la guerra, como en todas las guerras desde luego, pero en esta se recurre mucho a mano de obra juvenil e incluso infantil hacia el fin de la guerra. Sabemos sobre todo en los países que fueron derrotados, que terminaron peleando con niños. Eh, en Estados Unidos envió mucho joven, ahí hay un cartel a la izquierda, hombres de 18 y 19 años, síganme, ¿eh? Vamos a defender el mundo. Bueno, y efectivamente esa experiencia ocurrió. Y después de ese tiempo, todos esos jóvenes que vuelven a Estados Unidos con todos los traumas de la guerra, con todos los planteamientos acerca de qué lugar me corresponde en la sociedad después de esto que hice. O sea, si fui a estar 2 o 3 años peleando por la libertad o por lo que sea, digamos que haya ido, y vuelvo, no puedo volver a ser un subordinado cualquiera. Sin embargo, ese era el lugar, ese suele ser el lugar que esperan los veteranos de guerra. Y eso provoca entonces el inicio del desarrollo de esta nueva identidad juvenil. Si ustedes se fijan en la estética de los años 50, que es cuando esto ya se empieza a notar, es muy militar, ¿ah? La típica chaqueta perfecto, la perfecto jacket, que es esa chaqueta de aviador, es una chaqueta militar. O las gorras con visera recta también son militares. Por lo tanto, en el fondo esta era mi ropa con la que yo me hice hombre, eh, y esta es con la que gano mi identidad. Eh, el tema de la identidad femenina juvenil es una película aparte y recontra interesante. Por ahí les recomiendo, a pesar de que es una película un poco quizás no muy profunda en su tratamiento, pero sí es bastante emotiva, el Batallón 6888, que habla de qué pasó con las mujeres afrodescendientes que enviaron a Europa y las pusieron a hacer trabajo administrativo y la hicieron tan bien que terminaron siendo heroínas solo clasificando correspondencia, ¿no es cierto? Bueno, esta identidad, desde luego, comienza a reflejarse en el cine, también aparece en el cine. Esta película también es un hito fundacional en el cine norteamericano, al menos, de esta identidad juvenil, rebelde sin causa. Aparece un tipo de jóvenes que no había, por lo menos en los relatos cinematográficos, o con frecuencia. Es decir, este es un hombre que no es un adolescente, tampoco un adulto, y parece ser que tampoco está buscando ese lugar adulto, sino que más bien está buscando un lugar propio. Eso es lo que esta película muestra, una serie de jóvenes que no logran adaptarse a este mundo adulto porque ahora tienen una forma propia de ser. O sea, no están buscando ser adultos, sino que están buscando vivir su propia identidad. Mientras tanto, en Francia, eh, hacia fines de los años 50, misma década, comienza a aparecer la Nouvelle Vague, que es esta corriente cinematográfica que está formada por directores muy jóvenes, que buscan también vivir su propia identidad a través de su oficio, que es el de hacer el cine, o incluso ni siquiera de su oficio, de aquello que les gusta, porque algunos se comenzaron sus primeros pasos como directores en este momento. El cine puede mostrar realidades, no solamente fantasías o relatos, digamos. No es solo relatar una historia, a veces es mostrar una realidad. Pero resulta que hasta ahí eso era un documental. Y la Nouvelle Vague dice, no, no es un documental, vamos a hacer una película de ficción que va a mostrarle la realidad. Y lo otro interesante es que esta realidad también, o el cine, para la Nouvelle Vague, es un espacio de expresión personal.
es un espacio lírico, yo voy a mostrarme a mí mismo en la película y en algunos casos llegaba hasta el extremo de que el mismo director aparecía en pantalla, en otros casos no, pero uno lo podía reconocer a él. Y ahí aparece esta obra fundacional de la Nouvelle Vague, que son Los 400 golpes, año 1959, coincidencia el año de la Declaración de los Derechos del Niño, que es el texto que es antecedente de la Convención del 89, año 59. Los 400 golpes, película de François Truffaut, francesa, que se considera, como digo, una fundación de esta Nouvelle Vague. En esta película, el director, François Truffaut, quiere mostrar una experiencia que él no logra expresar. Él se cansa, hasta el cansancio lo dice, ¿ah? Porque él quiere que su película se interprete así. Esta es su primera película, él tiene 26 años, por lo tanto no es un consagrado. Él quiere aparecer en el cine mostrando su experiencia infantil, cómo vivió su infancia. Y pasa algo muy interesante. En ese proceso está él, cuando hace la selección del casting de los actores, le aparece un actor infantil de 14 años que le parece un buen actor, pero se da cuenta que es mucho más que eso, que él es un niño que está con un problema de identidad también. Así que inmediatamente lo selecciona, lo pone a trabajar, y este chico tenía un carácter enorme, por lo tanto muchas veces Truffaut opta por modificar el guión de la película para hacer que esta película no solo fuera la película de él, sino que también la película de este niño actor. Y ellos dos se estaban expresando entonces en Los 400 golpes. Truffaut busca, para expresar toda esta experiencia, se sumerge en el mundo judicial y en el mundo jurídico y proteccional para poder saber bien cómo funciona un sistema que cuando niño él tuvo que padecer y que no logró nunca entender, y ahora como adulto joven buscaba no solo entender, sino que además expresar. Él fue considerado sospechoso porque pensaban que estaba haciendo algún tipo de investigación parajudicial, y la verdad lo que él estaba haciendo era su investigación para su película, que ciertamente logra expresar bastante bien. Eh, bueno, ¿qué es lo que uno empieza a ver en esta película que dice relación con el título? Lo que aparece aquí es una infancia que no tiene identidad, por lo tanto hay un derecho frente a esta infancia que tampoco los trata con esa identidad. Eh, en la película ocurre un hecho, o una serie de hechos, pero finalmente terminan, ahí aparece a la izquierda una fotografía, el protagonista, Antoine, con un amigo, roban una máquina de escribir para venderla y tener dinero. Y pese a que no les va muy bien, son descubiertos y uno se da cuenta cómo el sistema judicial, primero policial, después judicial y después, por decirlo, penitenciario, pero no es penitenciario porque es un centro de observación, pero es una cárcel en toda su forma, no hacen ningún distingo entre el mundo adulto y el mundo infanto-juvenil que viven estos protagonistas. Eh, por ejemplo, la mirada de la sanción es puramente, como digo, puramente sancionatoria, no hay una mirada de formativa. O sea, ustedes van a ir a prisión. Incluso el juez le pregunta al padre, ¿qué prefiere usted? ¿Lo castiga usted o lo castigamos nosotros? Y el padre le dice, bueno, para que aprenda, castíguelo usted, porque yo ya no puedo más. Entonces, en el fondo, entra en un proceso judicial que es el mismo de los adultos. Como digo, la sanción es el encierro. Lo vamos a encerrar como a cualquier criminal de cualquier edad o de cualquier condición. No existe tampoco consideraciones ambientales, ¿no? En la película se preocupa de mostrarnos a Antoine en una familia sumamente disfuncional. Sin embargo, eso no importa. ¿Ah? Aquí la reacción es como la de un adulto. Claro, existen las atenuantes en el derecho penal, desde luego, pero no hay condicionamientos ambientales que puedan graduar la pena. En el caso de la película, también aparece una experiencia que es la misma que habría vivido cualquier persona que roba una máquina de escribir, que es descubierto, tenga la edad que tenga. O sea, no hay aquí una identidad juvenil. Y lo mismo cuando va Antoine finalmente a sufrir la consecuencia de la sentencia, él va a una prisión donde hay niños y jóvenes,
pero todos ellos están en el fondo en un régimen carcelario. No parece ser un régimen de reinserción, de educación, de tratamiento, de lo que sea, según la teoría imperante. Más bien aquí hay un régimen carcelario. Y por eso puse aquí, vean ustedes, es interesante ver qué imágenes van eligiendo para hacer los afiches de la película. Aquí hay dos que resaltan el encierro. ¿Ah? Ahí tenemos a un niño tras las rejas. Eso es, finalmente. Y Antoine, que es el protagonista, no es un niño problemático, es un niño que él tiene problemas. Claro, es verdad que roba la máquina de escribir, él es culpado en la escuela de copiar un trabajo que en realidad no lo había copiado, sino que él había leído a Balzac y se había inspirado para escribirlo. Sin embargo, como eso no es propio de un niño, vamos a estimar que copió y vamos a darnos cuenta que este niño, sin ser un peligro para nadie, termina tras las rejas en un régimen carcelario, del que intenta escapar también, como haría cualquier preso, cualquier interno. Como conclusión, nosotros vemos aquí, y para la época de la película, vemos que aquí hay una gran tensión. Lo que Truffaut nos quiere mostrar es, aquí hay un grupo humano que tiene una identidad propia, que necesita vivir de una manera específica, no como una preparación a la adultez, y vemos el derecho que está completamente inarmónico con esta identidad que no existe. Por lo tanto, más bien, aquí hay un derecho para adultos pequeños, así como veíamos las fotografías, las vestimentas de adultos pequeños, trabajos de adultos pequeños, también el derecho y los procesos judiciales eran de adultos pequeños. Bueno, eso es lo que tenía aquí para contarles hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por esa entretenida presentación.